Déjame darte un par de ejemplos de think tank que han tenido algún éxito relativo. Uno es Libertad y Democracia. Libertad de Desarrollo. Libertad y Desarrollo en Chile, que es el que le avala técnicamente al gobierno de Piñera. Y en Argentina hay dos instituciones que lo han hecho bastante bien. Una es IPEC, ¿no? No, lo que ocurre no son ideas liberales, Claro. no son ideas liberales, son implementación de políticas. Y la otra que está haciendo las cosas relativamente bien también es RAP, que tampoco son liberales. Es decir, ahí podemos aprender un poco cómo están haciendo yo las cosas. Estamos abiertos a preguntas y a comentarios. Sí. Gerardo, después de tantos años de batalla, ¿tú adviertes que ha avanzado el pensamiento liberal o que hay un retroceso? ¿Qué es lo que ha pasado? Qué pregunta, Carlos. Yo creo que depende, ¿no? Me parece que ha avanzado en muchos países la idea que bueno, desde luego la democracia está muy consolidada, salvo en estos países donde hay atisbos autoritarios. Creo que la idea de la liberalización económica ha avanzado mucho. De hecho, si uno mira otra vez los índices de libertad económica, ve que la mayoría de los países de América Latina han mejorado. Y creo que en algunos países estamos mal. Estamos mal. Yo creo, por ejemplo, en Argentina, bueno, desde luego los que ya sabemos, ¿no? Venezuela, Bolivia, ahí me parece que hay un retroceso. Es decir, son Chávez, Evo Morales, Correa, Ortega, en su momento Kirchner, son personajes populares, ¿no? Han sido personajes populares con esas políticas tan extrañas que promueven, ¿no? Yo creo que en algunos países ha habido retroceso. Creo que la mayoría del continente ha mejorado, ¿no? Creo que la mayoría, o sea, que un presidente como Lula no promueva así abiertamente estatizaciones o fuertes intervenciones en la economía para mejorar situaciones, me parece realmente un avance importante. O Mujica. Ahora, creo que tenemos un problema de eficiencia en nuestra accionar. Creo que tenemos un problema de eficiencia en la acción, en los liberales, o al menos los think tank liberales. Ricardo. Sí, gracias. Una pregunta, no es la primera vez que la hago, o sea que la voy a repetir. Yo no entiendo cómo estos estados socialistas, comunistas, que aparentemente tienen apoyo popular, pero que tampoco es tanto, ¿cómo logran consolidarse militar y jurídicamente? Mientras que los otros estados, y voy a citar el caso de Colombia, donde hay un presidente de una inmensa popularidad, donde ha hecho unas transformaciones inmensas en el país, y sin embargo no ha podido hacer la reforma de ninguna de las cortes, como se ha sucedido con Chávez, con Ortega, con Morales, con Correa. Es decir, ¿qué es lo que tenemos los que no somos comunistas, que no podemos controlar el Estado, o por lo menos que no podemos defendernos adecuadamente cuando ellos controlan el Estado? Bueno, yo creo que lo que tenemos son escrúpulos, ¿no? Y límites a ciertas leyes, por ejemplo. Quiero decir, si Uribe fuera otra clase si Uribe fuera como Chávez, hubiera sacado la reelección a como dé lugar, ¿no? Chávez hizo un plebiscito, se lo rechazaron, las leyes decían que no podía hacer otro, lo hizo igual, y bueno, me parece que ahí hay un problema claramente de autoritarismo, ¿no? Y después hay otra cosa que no es menor, ¿no? Porque uno se pregunta, estos regímenes así izquierdistas, populistas, ¿podrían haber tenido el éxito relativo que han tenido si no hubieran tenido el extraordinario viento de cola económico que les ha significado, es decir, toda la consecuencia de la globalización? Porque la consecuencia de la globalización, en eso les recomiendo un libro de este chico sueco tan brillante, Johan Nordberg, que escribió el mejor libro, a mi juicio, de defensa de la globalización, que se llama En defensa del capitalismo global, y luego escribió otro libro que creo que se tradujo con el título 20 años que cambiaron el mundo, donde él analiza un poco las consecuencias cuantitativas de la globalización
Y claro, uno dice, países como Argentina, todos estos países de América Latina, exportadores de materias primas, han tenido una plusvalía, para usar términos del amigo Marx, en términos de dólares, impresionante. O sea, el gobierno de Kirchner ha estado aumentando los últimos 5 o 6 años el gasto público a un 40% al año. 40% al año. Ahora, ¿por qué pudo hacer esto? Porque hasta hace un año tenía equilibrio fiscal, recién este año entra en déficit. ¿Por qué? Porque el aumento de la recaudación a partir de este fenómeno de los commodities era impresionante. Los gobiernos de Lagos y Bachelet acumularon casi 25.000 millones de dólares por el excedente en el precio del cobre. Que como ellos son serios, no se lo gastaron, como sí hacen otros gobiernos de América Latina, y bueno, ahora se gastaron una partecita, ahora pueden afrontar con bastante solvencia este tema del terremoto. Digo, este tema me parece que el mix de la falta de escrúpulos y este viento de cola que le ha permitido hacer populismo, si uno ve, por ejemplo, lo de la Argentina, es impresionante. O sea, en Argentina hay 15 millones de personas que viven alrededor de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que hay un esquema ficticio de subsidiar que la gente vive ahí porque es una forma de mantener un cierto esquema de clientelismo político con subsidios. Entonces a la ciudad de Buenos Aires el transporte cuesta 1/3 de lo que cuesta en Rosario, en mi ciudad, el transporte público. Y todo es así. Ahora, ¿eso por qué lo pueden hacer? Porque tienen la billetera gorda, ¿no? Allí. Gerardo, me parece fantástica la invitación que haces, no sabía que era una idea española, me parece fabulosa, de acercarte a los que están a la derecha de la izquierda sin mayor selectividad. Pero yo siempre he escuchado gente del mismo estirpe liberal tuyo, mucho mayor que yo y que tú, que uno de los problemas más grandes que tiene el ideario liberal es la identificación de mucha gente de ese ideario con solamente sus aspectos económicos. Y te escucho decir que cuando hablas de los logros, contestándole a Carlos Alberto, de la evolución, te afincas a ese esquema. Mi impresión es que, sobre todo en el momento que vivimos hoy, en la medida en que uno se quiera acercar a esos que no comparten ese ideario liberal, enfatizando los aspectos económicos, eso no camina, te vas a quedar en el mismo vacío que tenés ahora en cuanto a la concreción. Hay tantas cosas más importantes en ese ideario que enfatizar y que sí te pueden acercar a ese otro espectro no izquierda. Y me interesa mucho lo que dijiste de los partidos políticos, porque quisiera saber tu opinión sobre el partido, y a través del gobernador al que se refirió Guillermo, controla la provincia de Buenos. Creo que es un gran ejemplo. El socialismo en la Argentina tiene una tradición, tiene una historia, que yo creo que lo distingue de muchos partidos socialistas en otros lados. ¿Cómo ves la gestión de Wiener? Bueno, yo mencioné también la democracia, como algo, no solo la liberalización económica, también la democracia. Yo creo que los sectores más desposeídos miran mucho la economía y los logros económicos. Creo que son los que más miran, ¿no? Por supuesto, lo que llamaríamos lo económico-social, digamos así, ¿no? Es decir, que uno de los problemas que ha tenido América Latina, eso que se da a llamar el neoliberalismo de los 90, que eran populistas, que aplicaron algunas políticas liberales, a veces bien, a veces mal, era que eso, justamente porque se aplicó de esa manera, no llegó a todas las capas de la población, ¿no? Entonces mucha gente se quedó fuera de ese sistema y provocó tal rechazo, ¿no? Respecto al gobierno de Santa Fe, efectivamente el socialismo en Argentina tiene una tradición, es un poco raro porque hay una línea del socialismo que tiene una tradición bastante liberal. Es bien interesante ver los debates cuando Argentina era un país en serio de principios del siglo XX, que debatían los conservadores que estaban en el gobierno con los socialistas, y los socialistas estaban a favor del libre cambio y los conservadores eran proteccionistas, porque los socialistas decían que había que permitir que se importaran bienes para que los obreros pudieran comprarlos baratos, y los socialistas defendían el patrón oro, pues decían que el único bien que tenía un trabajador era su salario, entonces el salario tenía que ser en moneda dura. Argentina tiene una tradición
socialista